Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Hola, bienvenidos a otro Al Balcón desde casa. Les saluda con mucho gusto Isabel Rosales y hoy les presento a Sofi, que me acompaña en el lugar de Braulio, que no lo estamos reemplazando, simplemente el día de hoy no nos puede acompañar, pero Sofi está aquí y muchas gracias, Sofi, por estar conmigo. Hola, ¿qué tal? Es un honor estar nuevamente aquí acompañándote en otro programa más. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a todas y todos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y seguimos en octubre en cosas que nos dan miedo, y una de las cosas que nos da miedo en Al Balcón son las personas que crecimos sin una crianza responsable. Entonces el día de hoy tenemos una invitada que justamente nos va a hablar de ese tema. Nayeli, gracias por estar el día de hoy con nosotras. Bienvenida al Balcón y qué gusto que hayas aceptado la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo estoy encantada de poder dar el mensaje siempre, siempre. Como escucharon en la cápsula, bueno, Nayeli es experta en el tema de crianza responsable. Yo la conocí como creadora de contenido en TikTok, que en cuanto la vi dije, "Wow, vaya, tenemos que invitarla al balcón porque este tema es interesante y creo que falta que lo divulguemos, ¿no? Que los medios de comunicación empiecen a hablar sobre esto. El, Nayeli, queremos empezar la charla con cómo decidiste que tú querías ser madre al principio de todo. Digo, porque antes de especializarte también en crianza responsable, primero eres mamá también. Entonces, ¿cómo decidiste que querías ser madre? Bueno, sí es verdad esto que dices. Creo que la parte más difícil es de ser mamá. Creo que es la parte que se lleva más el protagonismo y la idea de que yo quería ser mamá surgió desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde que era muy niña ya tenía esa idea de que iba a ser mamá, ¿no? Pero una cosa es la idea y otra cosa es serlo, ¿no? Es algo muy distinto y creo que de ahí parte muchas de nuestras falsas expectativas que tenemos acerca de la maternidad. Tenemos una idea de lo que debe ser, pero la realidad es otra, y visibilizar la maternidad real, ese es un trabajo muy importante. Como te digo, yo me veía como mamá desde muy niña, pero bueno, sucedió y pues estoy muy contenta con mis dos bebés, bueno, mis dos niños. Hablando de esto, en mi serie favorita de TV, se llama Los Soprano, para quien no la haya visto, bueno, es una serie sobre un mafioso de Estados Unidos que tiene un montón de problemas alrededor de su vida personal y su vida, digamos, profesional, ¿no? Porque a eso se dedica al narcotráfico, pero hay un episodio en el que su psiquiatra le dice que básicamente todos sus problemas vienen desde su madre y él empieza a pensar, de verdad todos mis problemas vienen desde mi madre. Y a mí me marcó mucho ese episodio porque la psiquiatra ya después empieza a sacar más cosas y más cosas. Y sí, todo se va relacionando con la mamá de Tony Soprano, que es el protagonista. Por eso queríamos sacar este tema al principio, ¿no? Sí, sí, entiendo. Sí, tiene mucho que ver. Nosotros cuando nacemos pedimos mamá por biología, por el tema del vínculo, por el tema de la lactancia materna, por el tema del apego. Por eso necesitamos a mamá. Y si nuestra mamá no está bien o no se encuentra como lo suficientemente vinculada hacia nuestras necesidades, obviamente que eso se va a ver reflejado en la crianza y después en la vida adulta. Por eso hablamos siempre de que mamá es importantísimo en la crianza y es importantísimo en la primera infancia. Podríamos no tener validez de otras personas, por ejemplo, en la escuela, los maestros o tíos, tías, pero la validación de mamá sí es muy importante y de ahí parte todo, parte para que seamos personas eficientes, seamos personas responsables, seamos personas respetuosas sobre todo y seamos personas que con calidad aportemos a la sociedad.
Bueno, continuando con lo que nos comentaba, ¿cómo se relaciona la crianza respetuosa en la vida adulta de una persona? ¿Cómo se relaciona? Buena pregunta, porque básicamente todo lo que aprendimos en nuestra primera infancia, en los primeros años, que es de 0 a 6, 7 años, van a causar un gran impacto en nuestra vida, ya sea emocionalmente, ya sea físicamente, en nuestro entorno, socialmente, políticamente. Bueno, va a impactar de diferentes maneras. Y si, por ejemplo, yo tuve de mis padres la mirada, la atención, la presencia, el respeto sobre todo, que ahora estamos en tiempos donde se normaliza muchísimo la violencia hacia los niños y niñas y creemos que por medio de los golpes vamos a educarlos, es ahí donde pues interfiere con la persona que venimos a ser, básicamente. Entonces, cuando tenemos a papá y a mamá que nos validan, que nos respetan, que nos nombran, que respetan nuestras emociones, que nos acompañan y que nos guían, por ende, cuando seamos adultos vamos a hacer vamos a seguir ese mismo patrón, ¿no? De validar, escuchar a nuestros hijos ahora. Y es por eso que hablamos mucho de romper el patrón, ¿no? El patrón de violencia, el patrón generacional, el patrón familiar, ¿no? Que ya se trae por generaciones. Y eso nos va a traer a nosotros que podamos construir nuevas estructuras de educación, de aprendizaje, pero sobre todo de unión familiar. Eso es como que lo más básico, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, pensemos en realidad qué es lo que nos faltó a nosotros como hijos para que no repitamos esa misma cadena, ¿no? Y seamos un poquito más conscientes de lo que quiero hacer con mi maternidad, con mi crianza, para que esa personita que crezca en un futuro llegue a ser lo que quiera, pero de una forma pues más positiva, ¿no? Para la sociedad en general. Ahorita que mencionabas el tema de familias, yo creo que en la cultura mexicana, pues sí somos mucho de unión familiar, pero a veces es una unión familiar bastante tóxica o bastante implantada, ¿no? Como es que es tu familia y tienes que estar ahí porque, bueno, es tu familia y ya está. No puedes cuestionar nada, no puedes hacer nada, simplemente es tu familia y listo. Pero nunca nos hemos puesto a cuestionar esta parte de me hicieron sentir mal, no se disculparon, no hicieron nada, entonces yo qué hago con eso, ¿no? Entiendo como ya, digamos, adulta y que me he puesto a leer sobre el tema, que he investigado sobre el tema por ciertas cuestiones, pero entiendo que nosotros somos responsables de lo que hacemos con lo que otras personas nos hicieron sentir, ¿no? Pero de todas formas, ¿qué hacemos cuando tenemos este vínculo familiar implantado? Cuando en realidad ya solo estamos ahí por, por obligación, digámoslo así. Sí, es una pregunta que me hacen muchísimo, sobre todo los jóvenes, ahora que hago videos en TikTok. La mayoría de las personas que me ven pues son muy jóvenes, son adolescentes y me preguntan mucho esto de, ya hablé con mi mamá, ya dije que no me trate de esta manera, que sea respetuosa, ya hablé con mi papá o mis tíos, ¿no? Y pues siguen sin entender. Entonces, ¿qué hago? Aquí hay algo bien interesante y algo bien alarmante, porque realmente estos jóvenes no tienen voz a nivel social, porque no pueden irse de su casa, ¿no? No pueden agarrar sus cosas e irse y ya, ¿no? O sea, no se podría. Entonces, yo siempre les digo, hay una parte muy importante en la que estás pasando y es darte cuenta de lo que no está bien. Tú veniste criada de esta forma, así como la mayoría de nosotros, y es algo bien importante que tú ahora te des cuenta, logres ver que hay ciertas conductas en nuestros adultos de referencia que no están bien y que no está bien replicar. Entonces, por ese lado hay algo positivo dentro de todo lo negativo. Y en segundo, cuando son jóvenes, no sé, de 17, ya a punto de entrar a la etapa adultez, pues
yo siempre les digo que marcar límites es lo más importante, ¿no? Marcar límites con respeto, es lo que hablamos siempre en crianza respetuosa con nuestros hijos, es validar al otro desde su posición, saber que el otro viene de otro sitio, viene de otra crianza, viene de otra infancia, también igual difícil o peor aún, yo creo. Entonces, tener esa empatía con esa persona, pero sí marcar límites, ¿no? Porque es la parte importante, ¿no? De respetar al otro, pero también que se me respete. Entonces, si de esta manera pues no es posible, pues ya vendrán otras alternativas, ¿no? Que es lo que llamamos cuando hacemos esta parte de sanación, de alejarnos de personas que son sumamente importantes para nosotros, pero que este alejamiento, esta ruptura es muy importante, es vital para nuestro crecimiento, pero sobre todo para nuestra autoprotección, ¿no? Y hablando emocionalmente, es impactante cómo las personas de nuestro alrededor pueden causarnos baja autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, siempre les digo que, primero, qué bueno que te das cuenta que está mal. Segundo, debes marcar límites. Y tercero, ya vendrá la etapa en que te tengas que alejar. No hay de otra. Entonces, es bastante doloroso porque imagínate, ¿quién se quiere alejar de su mamá? ¿O quién se quiere alejar de papá? ¿No? Pero hay cosas que son y deben ser y pues eso es lo que hay. Nayeli, nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero enseguida regresamos para seguir platicando contigo. No se vayan, esto es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segundo bloque de Al Balcón. El día de hoy estamos platicando con Nayeli de Paz. Nos acompaña hablando sobre crianza responsable, un tema que bueno, nos interesa bastante y que por fin hemos podido tocar aquí en Al Balcón. Estábamos hablando de esta parte respetuosa de la vida adulta y cómo nos podemos deslindar, ¿no? de nuestras familias que nosotros consideramos que tienen ciertas conductas tóxicas para nosotros. Y con tóxico, porque, bueno, luego adultos dicen, ¿no? Es que todo les parece tóxico a los jóvenes. Y es que no es que nos parezca tóxico, es que en serio nos hace daño, ¿no? Creo que a eso nos referimos con familias tóxicas. ¿Nos podrías hablar también de cómo son las secuelas del maltrato infantil ya en los adultos? Sí. Híjole, las secuelas del maltrato infantil son demasiadas, tanto emocionalmente como psicológicamente. Podemos desarrollar trastornos de la conducta, alimentarios, por ejemplo, que sucede mucho en personas que se les obligó a comer, por ejemplo, en cantidades que su cuerpo ya no podía sostener. Esto me encuentro muchísimo con familias que pasan por esta parte. Y también hay una parte, una secuela que es bien evidente en los adultos y es la normalización de la violencia. Eso creo que es la secuela más evidente. Cuando un adulto normaliza la violencia, o sea, los castigos, los golpes, los gritos, las amenazas hacia los niños, nos damos cuenta que evidentemente hay una secuela ahí de maltrato. O sea, esta persona recibió tanto maltrato que llega un momento que por protección del cerebro se bloquea, ¿no? Es como si se anestesiara en general. Entonces, esta persona incluso no lo normaliza, sino hasta lo agradece. Agradece que sus padres le hayan violentado, ¿no? Eso lo vemos muchísimo en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, yo agradezco que mi mamá me haya pegado porque así soy una persona de bien, ¿no? Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar esta frase, nos damos cuenta que primero que nada, ¿qué es ser una persona de bien? Era una persona que no toma, no me drogo, no fumo, ok, bueno, eso es como que lo más básico, ¿no? Pero emocionalmente, ¿cómo estamos? Yo creo que es la parte que, y como no vamos por ahí con no sé,
tan transparentes en nuestras emociones, pues mucha gente dice, "Ey, esta persona está bien, ¿no? Porque tiene un trabajo fijo, porque tiene una familia, porque tiene hijos, pero a lo mejor emocionalmente no está bien". Entonces, esa es la parte que más nos falta como visibilizar y dejar de normalizar. A mí cuando una persona me dice, eh, lo que pasa es que no le das un golpe para que entienda, yo ahí ya entendí todo. Ya entendí todo de esta persona y digo, bueno, esta es la parte la que te ha tocado a ti, ¿no? Y es bien complicado porque estas personas no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta de lo lastimadas que están y de lo dañino que es seguir promoviendo el maltrato hacia los niños y niñas. Entonces, pues es eso. Son muchísimas las secuelas psicológicamente, pero emocionalmente creo que son las que más nos hacen daño. Y sobre todo la inteligencia emocional, que muchos vamos muy escasos de inteligencia emocional. No sé si lograste ver el show que se hizo en TikTok, psicólogo, bueno, un psicólogo contra un doctor, no sé si lo llegaste a ver. Pues, Ese sí. ese show que viste es falta de inteligencia emocional, es falta de la asertividad, que de eso hablamos muchísimo a las personas que estamos hablando de crianza consciente, crianza respetuosa, crianza positiva y todas estas. De eso hablamos, crear, de criar niños y niñas que en una vida adulta sean personas funcionales, respetuosas, con inteligencia emocional y asertividad. Muy bien. Bueno, ¿y cómo qué consecuencias físicas quedan en el, no, más bien qué consecuencias que no son físicas quedan como en el maltrato infantil? Justo Creo que de eso. sí, creo que Sophie se refiere a si nos puedes hablar también del maltrato que no es físico, que no se manifiesta de manera física, Ah, ok. que no, o sea, como cuando te dicen, ¿no? ¿Por qué no le pegas? Eso es muy físico y es muy visible, pero hay otras que son muy invisibles, ¿no? ¿Nos podrías hablar también de esa parte de maltrato físico que no, a veces ni siquiera lo consideran maltrato, ¿no? Claro, claro. Sí, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos la idea de que maltrato es ver a un niño golpeado, o sea, con moretones, con sangre, ¿no? Eso decimos, es maltrato infantil. La realidad es que maltrato viene la palabra te trato mal, maltrato, tratar mal, ¿no? Cuando humillamos, por ejemplo, cuando tenemos esa necesidad de humillar a los niños, pues no sé, porque a veces nos tomamos personal las cosas, ¿no? Por ejemplo, me tocaba el otro día en una escuela que un niño me contó que su maestra, como él preguntaba muchísimo en las clases, ella le puso un apodo, ¿no? Como él sabe, no recuerdo muy bien el apodo, pero le decía como algo así como el todo, ¿no? Entonces el niño ya no participaba. Entonces, ese es un tipo de humillación, eso es un tipo de maltrato. También los gritos, las amenazas, por ejemplo, si no, ahora en estas fechas si no te portas bien, va a venir el coco por ti o va a venir la bruja por ti, o si no te portas bien, Santa Claus no te va a traer regalos. Ese es un tipo de amenazas que se utilizan en estas fechas y luego Reyes y así nos vamos toda la vida, ¿no? Con amenazas. Luego viene también la indiferencia, por ejemplo. Cuando nuestro hijo hizo algo que a nosotros no nos agradó, ponte una conducta inadecuada, que a veces son conductas esperadas por la edad, ¿no? Por ejemplo, gritan, brincan, juegan en espacios que no son adecuados sí, adecuados para los niños y niñas, entonces tendemos a etiquetarles como te estás portando mal, ¿no? Es un niño malcriado, por ejemplo. Entonces, si yo veo que mi hijo está haciendo o está teniendo esta conducta y en ese momento yo no le puedo regañar o no le puedo pegar porque estoy en público, lo que hago es ser indiferente con él. Ese es un tipo de maltrato. También la ley del hielo, por ejemplo. Y bueno, podemos poner los apodos, por ejemplo, ser sarcásticos con ellos cuando ellos no entienden este lenguaje que manejamos los adultos. Y bueno, podría seguir y seguir. O sea, el maltrato tiene muchas caretas. Y ahora,
mucha gente cree que los golpes, por ejemplo, aquí en Chiapas, en las comunidades más alejadas, la gente todavía les pega a sus hijos con palos, con brasa caliente, por ejemplo, con látigos, bueno, ahí es otro tipo de nivel, ¿no? Y yo a eso le llamo tortura, realmente, porque no se le puede llamar maltrato, ya ese es otro nivel. Entonces, hay como que una serie de confusión con estos conceptos que al final también ayudan para que sigamos normalizando la violencia, porque decimos, pero bueno, solamente lo está castigando porque es su mamá, ¿no? Por ejemplo, como si nuestros hijos fueran de nuestra propiedad, y además le está castigando para que aprenda, ¿no? Ya sale el que para aprender me tiene que doler. Entonces, eso es lo que no está bien. Tenemos que cambiar eso. Antes de irnos al corte, Nayeli, ahorita con lo que nos estás hablando, yo me acuerdo de algo que también me marcó mucho en la preparatoria, y es que tenía un profesor que era psicólogo y él estaba especializado en niños. Entonces, un día llega una madre a recoger a un compañero y llega con su hijo pequeñito, y el niño empezó a tener un berrinche, y esta mamá lo que hizo fue eso, indiferencia, lo estaba ignorando por completo. ¿Y el niño qué hizo? Bueno, pues entonces empezó a más, ¿no? Porque ¿qué les esperaba más? Pues que su mamá lo estuviera ignorando. Y entonces el profesor, que el psicólogo, este profesor que yo tenía, se le acerca, se hinca, o sea, se pone a su altura y lo calma. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Y hasta ahora lo entiendo, pues simplemente lo escuchó, ¿no? Y le dio lo que necesitaba, atención. Entonces, yo Sí, creo que los niños nunca van a demandar algo que ya tienen. Yo escucho mucho, es que mi hijo es muy demandante, es que mi hijo demanda mucha atención. No, los niños piden lo que necesitan, ya está, eso. Nayeli, con esto yo creo que nos vamos a nuestro segundo corte. Qué rápido se pasan los bloques aquí, pero enseguida regresamos para seguir platicando. No se vayan, esto es Al Balcón. Antes de que se me olvide, los dejamos con una cápsula a cargo del equipo. Entonces, regresamos, no se vayan. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Continuamos en Al Balcón, continuamos hablando sobre crianza respetuosa. Para quienes no nos han escuchado desde el principio, les invitamos a que nos conozcan, que sigan este y otros programas en nuestras plataformas de YouTube, Spotify y Radio Universidad de Guadalajara. En redes sociales estamos como Al Balcón, y en Twitter creo, si todavía estamos activos, que eso ya lo tenemos que ver con el equipo, estamos como uni.albalcón, @uni.albalcón, para que vayan y escuchen este y todos los programas anteriores que hemos tenido durante la temporada. Continuamos hablando con Nayeli de Paz. Nayeli, nos estabas hablando del maltrato que no se nota, que no se ve, que al parecer no es maltrato, pero al final quedan secuelas tan grandes como las del maltrato físico, ¿no? Los padres deben disculparse con sus hijos por haber hecho algo incorrecto, porque eso es algo que en serio yo muy pocas veces he visto. Sí, desde luego que es un rotundo sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante disculparnos con nuestros hijos? En primera, porque les enseñamos que somos seres humanos y que nos equivocamos. En segunda, que pues obviamente ser papá no viene con un manual, entonces vamos a cometer errores. Y tercero, hacernos cargo de nuestras acciones es quitarle la responsabilidad a nuestros hijos que muchas veces cargan. Entonces es como quitarles ese peso encima y decir, no es nada. Por ejemplo, si yo le grité a mi hijo, si yo pues usé el castigo y ya sé que no debo castigar, o le pegué, por ejemplo, yo tengo que reparar eso, tengo que hacerme cargo de eso, para que mi hijo no crea que hay algo malo en él, sino más bien en mí, en la adulta que soy, en la adulta de referencia, que a veces no cuento con las herramientas, con el apoyo, ¿no?, de la sociedad también, porque es muy importante, y yo hablo mucho de esto en mis redes sociales, el apoyo que debe haber
por parte de la sociedad está nulo hacia la maternidad. Entonces, muchas veces mamá viene cansada del trabajo, más si hablamos que es una mamá soltera, está estresada, tuvo problemas, tiene problemas económicos, de salud, lo que sea, y pues obviamente con esa carga emocional no puede hacerse cargo 100% de sus hijos, ¿no? Entonces, es ahí donde pues cometemos errores muchas veces, y lo importante, como te digo, es hacerme cargo y reparar ese daño, es hablar. Pero hay otra cuestión, que muchas veces seguimos en ese círculo vicioso de culpa, me perdonas, pero te vuelvo a lastimar. Y se parece mucho a la espiral de violencia que sufren muchísimas mujeres en sus relaciones de pareja, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos sensibilicemos y que sanemos esas heridas que tenemos para no seguir replicándolas o no seguir cargando a nuestros hijos de nuestros vacíos emocionales. Entonces, sí tenemos que reparar, disculparnos con nuestros hijos. Eso no nos va a quitar autoridad. La crianza no es por jerarquías, yo siempre lo digo así. Eso es la crianza es una forma más horizontal, no es por niveles, no, yo soy más que tú, no. Esto es aquí, te acompaño porque tú no sabes y yo soy tu guía. Así es. Justo ese punto quería tocar, el de disculparse por disculparse y no cambiar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es realmente una disculpa? Porque a veces, sí, me han pedido perdón, pero regresan a lo mismo. Y eso es algo que ya no confías, ¿no? En sus disculpas después. Sí, totalmente. La confianza se rompe, sobre todo que es tan importante en cualquier tipo de relación familiar, hijo, hija, hermanos. Cuando la persona te dice algo que, que no cumple o que te dice esto no va a volver a suceder y sigue pasando, obviamente llega el punto que tú ya no le crees. Entonces ya se vuelve un poco más contradictorio. Mi mamá no hace lo que promete, ¿no? Entonces, aquí es una cuestión de tocar fondo, de saber que necesito ayuda y realmente priorizar. Priorizar porque pasa algo bien interesante y a mí me pasa muchísimo, yo que brindo asesorías en crianza. Hay veces que tengo la agenda llena, por ejemplo, ahora en estas fechas tengo agenda llena de asesorías, pero hay veces en que la agenda baja, ¿no? Y yo me quedo con esa duda pensando, bueno, ¿por qué será, no? Y hablando con otra colega, me estaba comentando que muchas veces es porque las personas no priorizan en sus necesidades. Es decir, prefieren, no sé, que ponerse uñas, que irse al salón, que arreglarse el cabello, que no está mal. Digo, el autocuidado está muy bien, es algo bastante necesario. Pero si vamos bien, si vamos mal, perdón, con nuestra crianza, lo esperado es que prioricemos en esto y que trabajemos en esto, no solamente lo digamos, porque eso no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, esta es la parte como la más difícil porque nosotros no queremos hacer sentir culpables, pero tenemos ese trabajo de ser completamente realistas porque estamos dando voz. Por ejemplo, yo me considero activista por los derechos humanos de los niños y niñas y muchas veces entra esta parte de, pero nos hace sentir culpables, pero es que tu contenido, no sé, para nosotros es un jalón de orejas. La realidad es que puede ser, pero yo siempre voy a seguir en el renglón, ¿sabes? Tú como adulta o como adulto tienes la posibilidad de irte a quejar, de levantar una denuncia, pero los niños no. Los niños tienen que aguantar hasta que sean adolescentes, hasta que se den cuenta que eso está mal y se encuentren con esta pregunta que me comentabas en un principio de ¿qué hago si mi familia es así? Entonces, no, o sea, el dedo sigue ahí en el renglón y yo siempre voy a priorizar a los niños y niñas, así es esto. Los tipos de crianza violentos, ¿por qué se perpetúan? Ok. Mira, pasa algo con las crianzas que, como lo comentaba en un principio, entre más violento sea la crianza, más anestesia hay emocional. Entonces, más necesidad de ejercer violencia para ser escuchado. Cuando los niños son tan violentados, ocurre algo a nivel psique que es
alejarme de lo que me está sucediendo, alejarme del aprendizaje, porque hay dos sistemas, hablando cerebralmente, hay dos sistemas, el sistema de alerta y el sistema de aprendizaje. Cuando el sistema de alerta se activa, se cierra el de aprendizaje. Es decir, cuando yo me siento en peligro o en riesgo, no puedo aprender nada. Entonces, a nivel cognitivo, yo voy falto, o sea, voy escaso. Yo no sé lo que debería de saber a mi edad por la violencia que se me ejerce. Entonces, estas personas crecen y obviamente lo único que conocen es la violencia. Y pues replican esa violencia no solamente a sus hijos, sino también a sus parejas, en el trabajo, con amigos, con la sociedad en general. Entonces, este tipo de anestesia muchas veces es casi imposible ¿cómo puedo explicar? Es muy, muy complicado que ellos puedan darse cuenta de que están mal y que tienen que cambiar. Entonces, aquí lo importante es acompañar a esas personas, es empatizar con ellas, es hablarles y difundir este mensaje de crianza respetuosa, que creo que es una herramienta fundamental ahora en eras de redes sociales. Creo que a lo largo de este tiempo que llevo como 4 o 5 años en redes sociales, yo siento que he tocado muchas familias y al menos, si no he podido cambiarlas, al menos poderles dejar esta semilla de cuestionarse y de querer saber más sobre crianza consciente o respetuosa y poder criar a sus hijos con respeto, que eso es lo que más nos importa a nosotros. Nayeli, me informan que ya se nos terminó nuestro tercer bloque, pero nos falta uno más, así que no se vayan, los invitamos y las invitamos a que continúen con nosotras. Enseguida regresamos, esto es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Gracias por llegar hasta aquí con nosotras. Pues ya casi se nos va el programa, pero hay que aprovechar estos últimos minutos que tenemos con Nayeli para seguir divulgando este mensaje que ella tiene y que nos encanta. Nayeli, ¿gustas, por favor, que los radioescuchas conozcan tu usuario en TikTok y en redes sociales de una vez? Igual lo vamos a dejar en la descripción de YouTube y Spotify para quien quiera ir y buscarlo. El link lo va a encontrar directamente, pero de una vez, Nayeli, para los radioescuchas que nos están aquí en Radio Universidad de Guadalajara, lo conozcan. Sí, estoy como Maternidad y Crianza en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram. También estoy en Spotify con 2 episodios de hace como un año, pero pues bueno, ahí estoy con ese proyecto que quiero seguir. Y bueno, para que me puedan ubicar, el logo está una mujer embarazada y atrás de ella hay una flor de loto. Es como ahí me pueden encontrar. Bueno, ahí tienen el usuario de Nayeli para que vayan y la busquen, porque en serio, aquí es solo una probadita de lo que ella tiene en su contenido y es que es excelente. A mí me encanta, yo soy muy fan. Yo soy muy fan, Nayeli. Gracias. Pero queremos seguir ya aprovechando aquí los minutos del programa. ¿Hasta qué edad se deja de criar a un hijo? ¿Hasta qué edad tú puedes decir, mi hijo ya le di las herramientas que yo pude y ya está, ya puede valerse por sí mismo? Bueno, yo considero que nosotros dejamos de criar hasta que ellos tengan la capacidad de afrontar sus problemas, sus propios problemas, y eso obviamente es un proceso paulatino. Obviamente podrían llegar a la adultez, 20, 21 años, y aún no tengan esas herramientas que por experiencia, bueno, para que me entiendan un poquito, el aprendizaje se adquiere por medio de experiencias. Entonces, si nosotros no tenemos esas experiencias, no vamos a poder saber cómo manejar la situación. Entonces, necesitamos experiencias para adquirir aprendizaje. Y muchas veces
me pasa muchísimo cuando acompaño a mujeres que ya tienen hijos grandes de 21, 22 años y me dicen, es que mi hija acaba de cortar con su novio, entonces la está pasando mal, entonces no sé cómo acompañarla, ¿no? Entonces es ahí donde todavía estamos criando, ¿no? Estamos acompañándoles en estos procesos que son fundamentales en la vida del ser humano. Pero yo considero que, o sea, hablando ya un poquito más reflexivamente, siento que nunca dejamos de criar. Es decir, no significa que siempre vamos a estarles cuidando, no. Significa que vamos a seguir dándoles herramientas, aunque sean padres, aunque sean esposos, aunque tengan hijos, como que vamos a seguir dándoles este aprendizaje que nosotros adquirimos en algún momento y que ellos necesitan. Es decir, como que está bastante interesante tu pregunta, no había pensado en eso. Por un lado digo, sí, hasta que sean adultos y puedan afrontar sus propios problemas, pero yo pienso que siempre, es toda la vida, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cómo podemos proteger a los hijos sin vernos como una figura autoritaria? Sí, y tiene mucho que ver con la pregunta anterior, sí, con la respuesta anterior que yo les digo. Nuestros hijos necesitan experiencias para adquirir aprendizajes. Entonces, no siempre vamos a estar cuidándoles. Esa es otra parte de la crianza respetuosa, que mucha gente piensa que del sobreproteger a nuestros hijos es crianza respetuosa, y claro que no. Nosotros tenemos una base, es dejar que nuestros hijos exploren, experimenten, y si cometen errores y si les pasa algo, pues acompañarles. Por ejemplo, cuando se caen, que muchas veces aquí en México, por ejemplo, lo que pasa que cuando un niño se cae es de te lo dije, ¿no? Te dije que te ibas a caer, hasta bravo les dicen, ¿no? Aquí yo he visto mucho eso. Y esta parte, pues obviamente no. Y tampoco se trata de cuidarlos que no se callan. Más bien es de estar presentes y de indicarles, esto es peligroso, esto no se puede, pero puedes hacer esto, pero estoy contigo y aquí está mamá y yo te voy a ayudar en lo que tú quieras. Es decir, es un acompañamiento integral en todos los sentidos. No es de que yo te mando, no es de que yo te sobreprotejo, no, es una cuestión de yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Es como algo mutuo. Ya nos queda muy poquito, Nayeli, para irnos, pero ¿cómo empezaste tú en la crianza responsable a leer o a informarte para que las personas que nos están escuchando y quizás no tengan acceso, porque esto estaba hablando el otro día con una amiga mía, y es que decíamos, el acceso a la salud mental a veces es muy elitista, ¿no? Porque es bastante cara y no todos tenemos el acceso. Entonces, para los radioescuchas que quizás digan, sí, ok, está bien, entiendo esta parte, pero yo no puedo acceder quizás a una guía como tú, una persona especializada en crianza responsable, no puedo pagar esos servicios, no puedo hacerlo. ¿Cómo les podrías indicar, no sé, lecturas, más creadores de contenido, etcétera? Bueno, yo inicié con esto la crianza respetuosa en Facebook, casi a la par que mi hijo nació. Me encontré con el contenido de Álvaro Payamares, que es psicólogo clínico en Chile y es director de la Fundación América por la Infancia. Y justo ahí en América por la Infancia tienen servicios gratuitos de terapia. Entonces, no sé si quieran buscar la página, está como muy recomendada, ¿no? Son psicólogos muy actualizados. Y yo empecé a seguirlo a él y seguido me encontré con otros autores como Ivonne Laborda, por ejemplo, como Miriam Tirado y sus libros de crianza, ellas son de España. Me encontré también a Álvaro Bilbao, al pediatra Carlos González y sus libros, todos sus libros, que los puedes encontrar en la web, o sea, son completamente gratuitos también. Y empecé como a formarme un poquito más en sus talleres, en sus cursos que brindaban. Me fui actualizando también porque parte de la carrera en psicología, bueno, yo soy psicóloga educativa, pero en la carrera no te enseñan todo esto. En la carrera vamos muy básicos y hasta me atrevería a decir que muy desactualizados. Entonces toca como actualizarnos independientemente.
Y en la cuestión del acompañamiento, bueno, yo tengo un grupo de Facebook que es completamente gratis y ahí nosotros nos acompañamos como tribu, como mamás. También estoy en Instagram con todos mis posteos que son como en base a mi crianza, lo que me va sucediendo es completamente auténtico, o sea, no es no me lo saqué de la manga ni es un supuesto, o sea, es algo que pasa. Y también lo que la gente que me escribe, también como que voy escribiendo sobre eso. ¿Qué más? Y pues ser conscientes de nosotras, de lo que hacemos. Yo, por ejemplo, tengo bastantes herramientas que brindo en mis asesorías. Mis asesorías no son caras, son bastante accesibles, precisamente por esta parte que no todos tienen el acceso. Y ahí, por ejemplo, en mis asesorías doy herramientas de qué podemos hacer en cuestiones donde perdemos la paciencia. Por ejemplo, está la respiración consciente, está la escritura, que es muy importante para volvernos como al centro de estoy aquí, ahora, con mi hijo, estoy atendiéndolo. También tengo herramientas para manejar berrinches, para acompañarlos, porque mal llamado controlar, yo a veces le pongo así en mis posteos, cómo controlar los berrinches para llamar la audiencia, ¿no? Pero en realidad es cómo acompañar a los berrinches o los desbordes emocionales de nuestros hijos. Y bueno, en realidad tú pones crianza consciente en Google y te van a salir un montón de blogs de mamás como yo que hacemos esto gratuitamente. Ponemos hashtag en TikTok, crianza respetuosa, te va a salir, por ejemplo, psicoeducar, que es Machi Guerrero, también eso es otra grande también de la crianza respetuosa. Está y una palmadita también en TikTok. Y en Instagram, pues todas las que ya mencioné, Ivonne La Borda, Miriam Tirado, y son como que las referentes. Y en Estados Unidos está doctora Shefali, así se llama. Y bueno, ahí como que vamos aprendiendo y vamos siendo más conscientes. Lo importante es ser más conscientes de nuestra crianza. Nayeli, mil gracias por habernos acompañado a Sofía, a mí, a todo el equipo de Al Balcón el día de hoy. Ojalá podamos tener otro episodio contigo que nos encantó. Gracias. No, sí, yo encantada, esperando su invitación de nuevo. Agradecemos a Radio Universidad de Guadalajara por el espacio, a nuestro productor Eduardo Moreno, a todo el equipo de Al Balcón que está detrás y a usted que nos acompaña cada semana. Hasta la próxima y tengan un bonito ombligo de semana. Hasta pronto. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón.